Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Día 12, viernes 12 de septiembre del 2025. Son las 6:22 de la tarde. Bueno, como siempre les anuncio el vídeo que veremos, Dios mediante, el lunes próximo. Vamos a ver del libro de Deuteronomio. Hoy vamos a ver hoy vamos a ver también Deuteronomio, y para el lunes de nuevo Deuteronomio. El capítulo que veremos el lunes será el capítulo 11, que se titula Salarios y deberes levíticos, donde tocamos pues cómo se financiaban el sacerdocio y los levitas. Incluso tocamos también un poquito del diezmo, así que interesante. Y hoy pues nos vamos hasta la página 37, un poco para atrás. Vamos a ver la herencia sacerdotal. El sacerdocio antes era hereditario y vamos a ver que en el nuevo pacto ya no lo es, sino que es sustituido por el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio arónico era por herencia. El sacerdocio de Melquisedec no es por herencia, es por maduración, por madurez y por estar en Cristo. Bueno, tras analizar los requisitos morales y espirituales de los reyes, Moisés habla de los sacerdotes y de cómo se diferenciaban de los demás israelitas. El gobierno del reino estaba regido por el rey, pero era administrado en gran medida por los sacerdotes. O sea que los sacerdotes tenían funciones administrativas también. Deuteronomio 18, versículos 1 y 2 dice: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. Comerán las ofrendas encendidas al Señor y su porción, o sea, la porción que le ofrecían al Señor, el Señor pues se la daba a los sacerdotes. Y no tendrán heredad entre sus hermanos, el Señor es su heredad, como Él les prometió. Y de alguna forma también el Señor pasa a ser nuestra heredad cuando cruzamos el Jordán y entramos del otro lado, y nuestro sistema financiero cambia, ya no depende del régimen de antes, sino que depende de lo que viene del cielo y de lo que el Señor nos trae, ¿verdad? La tribu de Leví no recibió herencia de tierras cuando la tierra prometida se dividió entre las 12 tribus. La tribu de José, por supuesto, ya se había dividido en dos tribus, Efraín y Manasés, cuando Jacob los adoptó como hijos legítimos. Entonces José era una tribu, pero como adoptó a sus nietos Jacob, pues entonces ya se desdobló, ya en vez de una había dos tribus de José. Por lo tanto, las 12 tribus originales se convirtieron en 13 en total. Sin embargo, a la tribu de Leví se le concedió el sacerdocio, y uno de los requisitos del sacerdocio era que no recibiera herencia de tierras. Así pues, la tierra se dividió entre las otras 12 tribus en los días de Josué. Judá recibió el cetro, José la primogenitura y Leví el sacerdocio. La primogenitura antes estaba en una mano, pero se partió en tres: el cetro, o sea, el derecho a gobernar, la primogenitura en sí y el sacerdocio. La primogenitura en sí es el nombre de Israel, ¿no? Esta división se invierte en Jesucristo, quien es el heredero de todo y que une en uno solo las tres, ¿verdad? En su primera aparición provino de la tribu de Judá para reclamar el cetro de David, pero también vino como sumo sacerdote, aunque no de Leví. Al igual que David, antes de él,
pertenecía al orden de Melquisedec, como lo pertenecía también Moisés, por eso podían estar en el lugar santo y podían ministrar al Señor. Pero también vino, como digo, como sumo sacerdote, aunque no de Leví, al igual que David antes de él pertenecía al orden de Melquisedec. Hebreos 5:6. Un orden sacerdotal que no requería ninguna genealogía en particular. Sin nuevo epígrafe, cambio de sacerdocio. El cambio de sacerdocio se analiza en Hebreos 7 del 12 al 17, porque cuando se cambia el sacerdocio, dice, necesariamente se produce también un cambio de ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, es decir, de Judá, eso hemos añadido, de la cual nadie ha oficiado en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendía de Judá, una tribu de la cual Moisés nada habló sobre sacerdotes. Y esto es aún más claro si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, quien ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de exigencia física por herencia, sino según el poder de una vida indestructible, porque de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es una cita del Salmo 110:4 en Hebreos. Al aplicar la ley de Moisés al contexto del nuevo pacto, debemos reconocer el cambio de sacerdocio de Leví a Melquisedec y explicar los cambios en la ley que se describen en el libro de Hebreos. Hoy en día, muchos enseñan que Cristo pronto vendrá y ocupará su lugar como sumo sacerdote en Jerusalén, sobre un templo reconstruido con sacerdotes de Leví oficiando. Con ese fin se ha reclutado a judíos para capacitarlos en los sacrificios de animales. Ellos lo tienen, como saben, todo preparado. Creo que deben tener hasta las piedras, la vaca lazana, las vestiduras, la gente, en fin, lo tienen preparadito todo, pobrecitos. Con ese fin se ha reclutado a judíos para capacitarlos en sacrificios de animales. Cualquiera cuyo nombre sea Cohen, Can o Kak, o cualquier otro derivado de la palabra hebrea sacerdote, puede ser elegible para el reclutamiento. El judaísmo, por supuesto, no reconoce el cambio de sacerdocio, por lo que ignora que sus planes usurparían el nuevo orden sacerdotal que Dios ha encomendado como ejecutores de su voluntad. El orden levítico se descalificó a sí mismo al rechazar al Mesías. Jamás recuperará ese llamado, pues ha pasado a un sumo sacerdote inmortal de un orden diferente que nunca tendrá fin. Repetimos, el orden levítico se descalificó a sí mismo al rechazar al Mesías y jamás recuperará ese llamado, pues ha pasado a un sumo sacerdote inmortal de un orden diferente que nunca tendrá fin. Jesús nunca presidirá un sacerdocio levítico, pues primero descendió de Judá y luego descenderá de José en su segunda venida. Ninguna de sus apariciones o venidas lo calificaría para ser sumo sacerdote de la orden sacerdotal de Leví. José no era levita y Judá tampoco. En su primera aparición reunificó el sacerdocio con el cetro de Judá. En su segunda aparición, su manto está teñido en sangre para identificarlo con José, como nos dice Génesis 37:31 y Apocalipsis, lógicamente, que aparece vestido en sangre, con un manto teñido en sangre. El único que tuvo un manto teñido en sangre, pues es, en Génesis nos lo dice José. Por lo tanto, aún debe venir a reclamar su primogenitura. Primera de Crónicas 5:2. Entre estas dos apariciones o venidas reúne en sí todo lo que Jacob dividió entre sus hijos. Siguiente epígrafe, pasando el cetro de Judá a José. La reivindicación de Jesús del cetro como rey de Judá nunca tuvo intención de ser permanente, pues a Judá se le dio el cetro solo hasta que venga Silo, como dice Génesis 49:10. A Judá se le entregó el cetro de manera temporal. Ellos, sin embargo, no lo quieren soltar, ¿verdad? Esta era una referencia oculta a la revelación en los sueños de José,
en la que vio a todos sus hermanos, incluido el propio Judá, inclinarse ante él. Eso lo vemos en Génesis 37, versículo 9. Esto ocurrió más tarde, literalmente, después de que José fuera nombrado primer ministro de Egipto y sus hermanos fueran a Egipto a comprar alimentos. Pero la profecía tendría un cumplimiento aún mayor por venir, pues en Génesis 49:10 Jacob le dijo a Judá: no será quitado el cetro de Judá ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo. Y continúa, y a él, es decir, a Silo, se congregarán los pueblos. Eso va a ser en la segunda venida. En otras palabras, el cetro fue entregado a Judá solo hasta la llegada de Silo. Vamos a ver, solo hasta a la llegada de Silo. Y entonces el pueblo se inclinará ante él en lugar de ante Judá. Silo profetiza la segunda aparición de Cristo como José, cuando aquel que primero vino de Judá vendrá en una nueva manifestación como José para obtener la primogenitura. En este cambio, el reinado de Cristo se extenderá desde Judá hasta Egipto. Ya no solo será el cetro sobre Judá, sino hasta Egipto, es decir, a todo el mundo, porque Egipto representa al mundo. Pues Isaías 54:5 dice que el Santo de Israel será llamado Dios de toda la tierra. Siguiente epígrafe: Judá, José y Leví. Así pues, al estudiar el sacerdocio debemos reconocer el contexto general. El sacerdocio es solo uno de tres elementos y debe compararse con el cetro y la primogenitura. En segundo lugar, debemos comprender que el sacerdocio de Leví, al igual que el cetro de Judá, vamos a ver, déjenme que ponga esto aquí, sacerdocio con mayúscula también, para seguir un poquito el mismo criterio, sacerdocio de Leví, al igual que el cetro de Judá, fue otorgado temporalmente a esas tribus hasta que Cristo viniera a recibirlo definitivamente. Leví fue reemplazado por Melquisedec. Judá pronto será reemplazado por José. Por lo tanto, cuando Moisés habla de la herencia de los sacerdotes levíticos en Deuteronomio 18, reconocemos el cambio en la ley establecido en el libro de Hebreos. Esto demuestra que, al aplicar esta ley a la época del nuevo pacto, la herencia sacerdotal ya no se otorga a Leví, sino al orden de Melquisedec. Y vamos a ver que, así como el sacerdocio teníamos antes en el Antiguo Testamento, el sacerdocio, o sea, Leví y el resto de las tribus, ahora vamos a tener el nuevo pacto, vamos a tener a los vencedores y el resto de la gente, el resto de la iglesia. Repito, al aplicar esta ley a la época del nuevo pacto, la herencia sacerdotal ya no se otorga a Leví, sino al orden de Melquisedec. Este nuevo orden no tiene requisitos genealógicos como nos dice Hebreos, pues el Melquisedec original apareció en Génesis 14 sin genealogía registrada. Hebreos 7:6. Este nuevo sacerdocio del cual somos participantes no requiere que seamos de Leví, ni nuestro nombre tiene que ser Cohen, el nombre o el apellido que tienen los judíos que son descendientes de Aarón, ¿no? Para que seamos el apellido principal, como dijimos antes, eran tres: Cohen, Cat y no sé qué otro. Bien, para que seamos sacerdotes de Dios que reinarán con él. Repito, el nuevo sacerdocio del cual somos participantes no requiere que seamos de Leví, ni nuestro nombre tiene que ser Cohen para que seamos sacerdotes de Dios que reinarán con él. Apocalipsis 26. El sacerdocio y el cetro se combinan cuando los sacerdotes reinan con Cristo, pues Melquisedec es rey sacerdote. Todos los de este orden sacerdotal que reconocen a Jesucristo como cabeza de su orden están capacitados para reinar con él, pues comparten el cetro que le pertenece. Recuerde que esos solo son los vencedores, no, el resto de la iglesia no. Hay que llegar a ser vencedor para compartir ese cetro.
Esta es la promesa dada hoy que ha sido transferida al orden, perdón, que me salté. Esto nos lleva de nuevo a Deuteronomio 18, que dice que los sacerdotes no tendrán herencia entre sus hermanos. El Señor es su herencia como les prometió. Esta es la promesa dada hoy que ha sido transferida al orden de Melquisedec. Esa promesa que hizo el sacerdocio ahora se ha transferido al orden de Melquisedec, a Jesucristo y sus vencedores. Nuevo epígrafe, la herencia. La distinción que Moisés hizo entre Leví y el resto de las tribus se aplica hoy a la distinción entre los vencedores y la Iglesia. Repito, importante, la distinción que Moisés hizo entre Leví y el resto de las tribus, sabemos que el resto de las tribus pues, no tenían parte en el sacerdocio, se aplica hoy a la distinción entre los vencedores y la Iglesia. La Iglesia no tiene ese cetro ni tiene ese sacerdocio que van a tener los vencedores. Sacerdocio de Melquisedec, ¿se entiende? Los vencedores son como el nuevo sacerdocio, mientras que la Iglesia, es decir, los ciudadanos del reino, tiene una herencia diferente. Por esta razón, Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La verdadera herencia no es la tierra, sino la vida o inmortalidad, o la vida o la inmortalidad. La tierra es una buena herencia, pero solo se puede heredar mientras se viva. Sin inmortalidad, la tierra es una herencia temporal. Las tribus israelitas recibieron una herencia de tierra como ciudadanos del reino, y los extranjeros que estaban con ellos también participaron de las bendiciones de la tribu a la que se unieron. Pero los sacerdotes disfrutaron de una herencia mayor, no de tierra, sino de Dios mismo. ¿Qué significa esto? Las palabras de Moisés debieron ser algo oscuras y malinterpretadas en su época. Era poco probable que el pueblo comprendiera verdaderamente la importancia de tener a Dios como herencia, y es lo que tienen los vencedores también. Tienen un régimen financiero diferente. No es regar con el pie, como nos dice en Deuteronomio, sino depender de la lluvia del cielo, de lo que el Señor da libremente y como Él quiere y cuando quiere. Lo habrían visto principalmente en términos, vamos a ver que cierre esto para que no nos molesten. Las palabras de Moisés debieron ser algo oscuras y malinterpretadas en su época. Era poco probable que pueblo comprendiera verdaderamente la importancia de tener a Dios como herencia. Lo habrían visto principalmente en términos de la porción de sacrificios y ofrendas que se les daba, junto con cualquier otra distinción que conllevara su función sacerdotal. Fue necesario el nuevo pacto para revelar el significado completo de esta herencia, pues se nos dice en muchos pasajes que la herencia es el reino de Dios, las promesas a Abraham, el Espíritu Santo y la vida eterna. Repito, fue necesario el nuevo pacto para revelar el significado completo de esta herencia, lo que es tener a Dios como herencia, pues se nos dice en muchos pasajes que la herencia es el reino de Dios, las promesas hechas a Abraham, es decir, el Espíritu Santo y la vida eterna. Siguiente epígrafe, vida eterna e inmortalidad. Podríamos explicar cada aspecto de esta herencia, pero eso requeriría demasiados detalles. La mayoría de los creyentes conocen las Escrituras lo suficiente como para saber algo sobre cada uno de estos aspectos. Sin embargo, uno que se suele malinterpretar es el de la vida eterna, que la mayoría equipara con la inmortalidad. Aquí vamos a ver también que no es lo mismo, que es lo que se traduce por eterno, no es realmente eterno en la mayoría de los casos. Repito, suele malinterpretarse, uno de los aspectos que suele malinterpretarse es el de la vida eterna, que la mayoría equipara con la inmortalidad. La inmortalidad es la cualidad de la vida que se refiere a una vida que no tiene fin, o inmortalidad, que no tiene fin, una vida inmortal, lógicamente. Desde una perspectiva profética, esta inmortalidad se engloba en el simple término vida, que en su sentido más puro es la plena calidad de vida que Dios disfruta. La idea de la vida eterna, sin embargo, añade la dimensión del tiempo
a la de la inmortalidad. Repito, la idea de la vida eterna, sin embargo, añade la dimensión temporal a la de la inmortalidad. La palabra hebrea olam y la palabra griega aionian suelen traducirse como eterno o perpetuo en muchas traducciones de la Biblia. El término griego aionian se usaba como el equivalente de olam, del hebreo olam, cuando los hebreoparlantes traducían sus ideas al griego. O sea, la palabra aionian en griego está definiendo el concepto de olam en hebreo. Ambos términos se referían a un tiempo indefinido, pero no a la eternidad. De hecho, la palabra olam proviene de la raíz hebrea alam, que quiere decir ocultar, esconder, estar oculto, estar encubierto, ser secreto. La palabra puede referirse a un periodo corto pero desconocido o a un periodo prolongado, pero que tampoco se sabe cuál es su duración. Por lo tanto, su traducción más correcta es edad o era. En ciertos casos, también puede referirse a un periodo sin fin o a la eternidad. En ciertos casos, que son los mínimos. La cuestión es que el término implica ignorancia, por lo que al traducirlo no se debe forzar su significado a eternidad ni a ningún otro periodo temporal. Cuando se usaron los términos Olam y Aionian para describir la vida después de la resurrección, nunca se pretendió limitar el tiempo de la inmortalidad. Más bien se pretendía establecer un punto de partida definido por la resurrección. Como Juan habla de dos resurrecciones en Apocalipsis 20, el objetivo es alcanzar la inmortalidad en la primera resurrección o exanastasis o la superresurrección, que también se le dice. Eso lo vemos en el 20 del 4 al 6, en lugar de tener que esperar otros 1000 años hasta la resurrección general, el capítulo 20, versículo 12. Alcanzar la primera resurrección es obtener la vida en o durante la edad. Eso es alcanzar la primera resurrección es obtener la vida en o durante la edad, es decir, la gran edad mesiánica. Eso es lo que nos jugamos, ser o no ser vencedores, nos jugamos participar en la primera resurrección y por lo tanto estar ya con una vida inmortal, con los cuerpos glorificados durante los 1000 años del año sabático, o sea, de los 1000 años, el sábado milenial. Alcanzar la primera resurrección, repito, es obtener vida en o durante la edad, es decir, la gran edad mesiánica. Por ejemplo, leemos en Lucas 10:25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquí vamos a ver diferentes traducciones, ¿no? La Emphatic Dialog traduce el versículo de esta manera. Vamos a ver, perdón, tiene que ir para allí, adentrado. He aquí un intérprete de la ley se levantó para probarle y dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida aionian? Es decir, la vida en la edad o durante la edad. Se estaba refiriendo el escriba se estaba refiriendo cuando le preguntaba a Jesús a la edad milenial. La traducción literal de Jung dice, vamos a ponerlo todo igual para que quede como es debido. La traducción literal de Jung, vamos a poner todas en cursiva, de Jung dice, habiendo hecho esto, ¿qué vida durante la edad heredaré? Otra traducción. Y por último tenemos aquí otra traducción también un poquito diferente, que es la de la Biblia enfatizada de Rotterdam, la Biblia enfatizada de Rotterdam. ¿Qué debo hacer para heredar la vida que perdura en la edad? Repetimos, ¿qué debo hacer para heredar la vida que perdura en la edad? Así que tenemos
Vida eterna, que se traduce en Lucas, tiene 3 traducciones diferentes: vida en la edad, vida durante la edad o la vida que perdura en la edad, en esas 3 diferentes versiones. El griego que traduce como zoen aionian, perdón, el griego se traduce como zoen aionian. El término aionian es la forma adjetiva de aion, que significa una edad o eón. Una edad es un periodo de tiempo indefinido o no especificado, pero no necesariamente infinito. La palabra griega se emplea, la palabra vamos a ver, falta un que aquí. La palabra griega que se empleaba para expresar el concepto hebreo de Olán. No, estaba bien. La palabra griega se empleaba para expresar el concepto hebreo de Olam, que también significaba un periodo de tiempo indefinido o desconocido. Por ejemplo, Jonás Jonás describió su estancia en el vientre de la ballena diciendo en el capítulo 2, versículo 6, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, pero tú sacaste, mi vida del abismo. Dice para siempre, Olam, es la palabra Olam. Sin embargo, sabemos que solo estuvo 3 días y 3 noches. ¿Cuánto duró Olán en este caso? Se nos dice en Jonás 1:17 que fueron 3 días y 3 noches. La razón por la que fue Olam es porque él no sabía cuánto tiempo estaría en el vientre de la ballena. El tiempo le fue oculto hasta su resurrección, entre comillas, hasta que salió del vientre de la ballena. De hecho, la palabra Olam viene de la raíz hebrea alam, que quiere decir ocultar, esconder, estar escondido, estar oculto, ser secreto, como dijimos antes también. La cuestión es que tanto Olam como su equivalente griego Aionian describen una edad, es decir, un periodo indefinido. Por esta razón, Rotherham y Jung traducen vida eterna como la vida que dura una edad y vida que perdura en la edad. La Diaglot de Wilson evita la controversia al dejarlo sin traducir, simplemente dice vida aionian. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque el intérprete de la ley que probó a Jesús quería saber cómo heredar la vida inmortal en la edad, que comúnmente se entendía como el 7º milenio, es decir, el milenio sabático. Se entendía que la resurrección de los muertos ocurriría al comienzo de esa edad. Sin embargo, Juan modifica esta perspectiva común al hablarnos de 2 resurrecciones, una al comienzo del milenio y otra al final. La primera es una resurrección limitada, solo para creyentes, y no solo creyentes, sino vencedores. Creyentes, y yo añado ahí vencedores. La segunda incluye el resto de los muertos, pueden ser creyentes y no creyentes, todos los que no recibieron la inmortalidad antes, es decir, el resto de la iglesia en general y los incrédulos. Jesús nos dice en Juan 5 del 28 y al 29 que esta resurrección general incluiría tanto a creyentes como a incrédulos, y Pablo lo confirma en su testimonio en Hechos 24, 14 y 15. Por lo tanto, entendemos que la primera resurrección se limita a los vencedores, mientras que la segunda incluirá al resto de la iglesia junto con todos los incrédulos. Esto no nos lo habían enseñado en Pentecostés, cuando estábamos en las iglesias pentecostales y tampoco en las iglesias de la Pascua, fundamentalistas, no se enseñaba esto, sino que todos ya por el hecho de creer y ser justificados por la fe, simplemente con ser engendrados ya estaba todo hecho. Ya todos nos íbamos para arriba a tocar las arpas y a rascarnos la barriga. Sin madurar ni nada, no hacía falta eso, no hacía falta seguir al Señor en obediencia ni nada de eso. Repito,
Jesús nos dice en Juan 5, 28, 29, léanlo con detenimiento, que esta resurrección general incluiría tanto a creyentes como a incrédulos, y Pablo lo confirma en su testimonio en Hechos 24, 14 y 15. Lean esos textos con detenimiento y verán cómo Jesús lo dice y lo dice Pablo. Por lo tanto, entendemos que la primera resurrección se limita a los vencedores, mientras que la segunda incluirá al resto de la Iglesia junto con todos los incrédulos. Por supuesto, como dice Jesús en Juan 5, 29, los creyentes recibirán entonces la vida, es decir, la inmortalidad, mientras que los incrédulos serán juzgados. Sin embargo, recibirán lo que responda al mismo tiempo, sea premio, sea juicio. Pues el año agradable y el año de vengo con retribución y con pago. Retribución pueden ser los premios y el pago puede ser los juicios, ¿verdad? Entonces, porque también, aunque los creyentes de la Iglesia en general, en la segunda resurrección también recibirán su parte de juicio, muchos o pocos azotes según lo que ha hecho en el cuerpo, porque tendrán que completar el bautismo de fuego que no completaron en la tierra. Nadie de toda la humanidad va a salir sin bautismo de fuego. Los vencedores lo pasan en vida, la Iglesia lo tendrá que pasar durante el milenio, en general, los que no, y o después de ser resucitada, estamos diciendo al final del milenio, después de ser resucitado, tendrán que pasar en su tiempo en las tinieblas de afuera, cumpliendo su bautismo de fuego, y el resto de la gente pues completará su bautismo de fuego en el lago de fuego, que eso es, simplemente es el bautismo de fuego, la segunda muerte, el cada día muero que dice Pablo que los vencedores ya lo hicieron en vida, ¿verdad? Para un estudio más completo sobre este tema, vea mi libro El propósito de la resurrección. Libro que, como todos los de Stephen Jones, pueden descargar de nuestro blog. Este no creo que está grabado todavía no estoy seguro si está grabado en vídeo, ya son tantos que pierde uno la cuenta. Bien, volviendo a nuestro estudio del sacerdocio, una vez que comprendemos que la herencia sacerdotal era Dios mismo, esa es nuestra herencia, ¿verdad? Cristo formado en nosotros. Podemos equipararla con la vida aioniana, quienes son sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Reciben la inmortalidad durante la edad. Esta es una bendición especial, ya que recibirán esta vida antes que el resto de la Iglesia, y como sacerdotes de Melquisedec también recibirán el cetro para que puedan gobernar la tierra durante toda esa edad y más allá. Vemos entonces que la distinción que Moisés hizo entre Leví y el resto de las tribus encuentra una nueva aplicación en el nuevo pacto. El cambio de sacerdocio de Leví a Melquisedec abre el sacerdocio a todos, independientemente de su genealogía, a todos los que alcancen a ser vencedores. ¿eh? Independientemente de su genealogía, y también añade el cetro a sus responsabilidades. Estando en Cristo también disfrutarán de las bendiciones de la primogenitura cuando Cristo regrese como José para reclamar la porción final de la herencia que en el pasado se habría repartido entre los hijos de Jacob. Le voy a repetir ese párrafo anterior para terminar. Volviendo a nuestro estudio del sacerdocio, una vez que comprendemos que la herencia sacerdotal era Dios mismo, podemos equipararla con la vida aioniana, es decir, recibir la inmortalidad al principio del milenio. Quienes son sacerdotes de Dios y de Cristo, esos son los vencedores, y reinan con él 1000 años, Apocalipsis 26. Reciben la inmortalidad durante la edad. Esta es una bendición especial, ya que recibirán esta vida antes que el resto de la Iglesia, y como sacerdotes de Melquisedec también recibirán el cetro para que puedan gobernar la tierra durante toda esa edad y más allá. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, llegamos hasta aquí. Bendecirles a todos en nombre del Señor Jesucristo, pedirle al Señor también que los cuide, especialmente durante este fin de semana, que sea un fin de semana de amor, gozo y paz, donde disfruten de la presencia del Señor y la presencia de sus seres queridos, y que sea un tiempo
pues, pues que todos puedan disfrutar con paz y con gozo. Y también orar como siempre para que el Señor descorra el velo que separa Pentecostés de tabernáculos, para que todas estas ideas que teníamos mezcladas y confundidas y que estaban mal interpretadas durante la era de Pentecostés, con esta luz, esas tinieblas sean disipadas y veamos con la plena claritud de la gloria de la Shekinah, la plena luz. Bueno, pues como siempre, citándoles para el lunes o emplazándoles para el lunes, hasta entonces, pásenlo bien.